Embajador de Argentina, Portugal, Rodolfo Gil, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por aceptar hacer esta conversación con Casa de América Latina. Y antes de empezar, tengo que pedir perdón por mi español, que no es muy bueno, ¿sí? Si hay algún problema, si no comprende algo, por favor me dice y voy a intentar hacerlo mejor, ¿sí? Su español es maravilloso. No es y muy buenos yo. días para usted también y para su institución, la Casa de América. Muchas gracias. Entonces, había pensado en empezar nuestra conversación. Claro que vamos a hablar de la pandemia, pero antes de eso, hablamos de esta efeméride importante que son los 200 años de la independencia de Argentina y de Portugal, haber sido el primer país a reconocer esa independencia. ¿Quiere hablarnos un poquito de esas relaciones tan antiguas que tenemos los dos países? ¿Sí? ¿Cómo no? Primero, la independencia de la Argentina fue en 1816. Sí. Y el reconocimiento de Portugal se produjo en el año 1821. 200 años. En realidad, Portugal ha quedado como el primer país que reconoció la independencia argentina, pero efectivamente no fue el primero. El primero fue el Reino de Hawái, que no existe más. Digamos, el gobierno argentino le dio a un marino, al almirante Bouchard, lo que acostumbraban a hacer los estados en aquel entonces, que era dar patentes de corso. Y el almirante Bouchard empezó a remontar el Océano Pacífico, y usted va a encontrar un dato que es interesante. Todas las banderas de Centroamérica son celeste y blancas, salvo la de Costa Rica, actual, porque la primera bandera de Costa Rica también fue celeste y blanca, como era la bandera de la República Argentina, por el reconocimiento que se le daba a nuestro país en los procesos liberadores e independentistas que se estaban dando en Centroamérica. Es más, el almirante Bouchard, le voy a dar un dato, fue el único que plantó una bandera extranjera en territorio continental estadounidense por un tiempo. Fueron unos días nada más, ¿no es cierto? Pero la bandera argentina ocupó territorio continental estadounidense por única vez en la historia de los Estados Unidos. Y ahí llegó a Hawái, y el rey de Hawái, luego de una negociación, reconoció la independencia. El reino de Hawái perdió identidad internacional, se transformó en un estado más de la Unión Americana. Entonces Portugal queda como el primer país que reconoció la independencia argentina, cosa que para nosotros es un gran orgullo, y a Portugal lo hace merecedor de nuestro agradecimiento realmente muy fuerte. Esto fue en el año 1821, donde había un comerciante portugués afincado en Buenos Aires, tenía un negocio, era un comerciante, Figueiredo, que entregó la carta de reconocimiento del Reino de Portugal. Y Figueiredo tuvo la desgracia de morir poco tiempo después, pero está enterrado en Buenos Aires, en el convento más importante que tiene la República Argentina en términos históricos, porque fue desde allí que se repelió 2 veces a la invasión inglesa en la ciudad de Buenos Aires. En el año 1806 y 1807 los ingleses por primera vez quisieron tomar nuestra soberanía, nuestro territorio. Y el pueblo de Buenos Aires los rechazó. Y todavía en el frente del convento se encuentran como encastrados las balas de acero de aquel entonces. Y ahí está enterrado el embajador Figueiredo. Muy interesante. Entonces, para corregir, para ser más precisos, no es 200 años de la independencia, es 200 años desde que Argentina... El reconocimiento por parte de Portugal a la independencia argentina. Mucho bien. En un término muy corto, fueron menos de 5 años. Sí, después, sí. Entonces, embajador, ahora para hablarnos de la pandemia, que es una fatalidad que está afectando todo el mundo, todos los países de forma muy grande, muy importante. En el caso de Argentina, ¿quiere darnos un plan general de cómo están las cosas ahora en Argentina? En este momento, la Argentina yo hago un ejercicio que es proyectar las infecciones que hay en distintos países con la proporción poblacional. Es decir, por ejemplo, tomando un ejemplo que es muy fácil, que es el ejemplo de Portugal y Argentina.
Portugal tiene aproximadamente 10 millones de habitantes. Nosotros tenemos aproximadamente 45 millones de habitantes. Entonces eso me permite multiplicar por 4.5 la cantidad de infectados que tiene Portugal para compararlo con Argentina. Lo mismo he hecho con España, con Alemania y todo eso. Y yo le diría que nosotros estamos un poco por debajo, no mucho, pero un poco por debajo de lo que es la media europea de contagios. Usted sabe que esto es todo un sistema de ensayo y error. Sí, claro. Porque la última gran pandemia que tuvo el mundo fue la mal llamada fiebre española, sí. Que no era ni fiebre ni era española, sino que era estadounidense, sí. que fue la que exportaron los soldados americanos cuando fueron a combatir en Europa en la Primera Guerra Mundial. Y es poco lo que se sabe, es mucho lo que se va aprendiendo, pero todavía es poco lo que se sabe. Ha habido una respuesta importante de la industria farmacéutica a nivel mundial, pero también este es un virus que es muy tramposo, que cambia constantemente. Y lo que sí son muy alentadores por el momento, los resultados que están dando las vacunas. ¿No es cierto? Las reacciones adversas, hoy estaba leyendo en los periódicos, está debajo del 0.2, es decir, prácticamente nada. Lo que pasa es que hay escasez de vacunas. Claro, claro. La industria no está correspondiendo a las necesidades de los países, ¿no? Sí. Exactamente, exactamente. Yo creo que la Unión Europea, por más que ha sido criticada últimamente por digamos, la diferencia de opiniones que tuvo con AstraZeneca, tomó una buena decisión. Primero, el haber concentrado la Unión Europea el tema, llamémosle, de las vacunas, ha impedido que los estados más fuertes económicamente se hayan apropiado de todas las vacunas en detrimento de los estados que no son tan poderosos económicamente. Si quiere le podemos poner nombre y apellido, pero no viene al caso. Y el segundo se ha partido de una base que es que el poder de negociación de 27 estados frente a la farmacéutica sí va a ser más importante de lo que en realidad se demostró. Pero vuelvo a insistir, todo esto es un proceso de ensayo y error. No sabemos, por ejemplo, si las vacunas, qué duración tienen. Yo trato de no entrar en esta marea de la información, pero algunas cosas me interesa seguirlas. En ninguna parte puedo encontrar qué validez tiene. Uno se vacuna, muy bien. ¿Por cuánto tiempo está defendido frente a 1 año, 6 meses, por toda la vida? No se sabe. Y después tenemos también las nuevas, no sé cómo se dice en español, estirpes, las nuevas estirpes del virus. Sí, no sabemos también si las vacunas, estas vacunas cobren estas nuevas estirpes. Es toda una incógnita, ¿no? Es algo muy extraño, ¿no? Exactamente. Y también no sabemos si en el apuro por vacunar a la gente, la real efectividad de las vacunas. Hasta ahora hay algunas que demuestran ser muy, muy buenas, hay otras que están en proceso de ensayo, que no tienen trámites yo llamaría tan transparentes de chequeo acerca de su eficacia. Todo es ensayo y error. Y se va aprendiendo, como decía Machado, caminante se hace camino al andar. Sí. Argentina, como otros países del mundo, ya ha empezado la campaña de vacunación. Al mismo tiempo que es una respuesta sanitaria al problema de la pandemia, hay también, creo que podemos hablar de eso, si señor embajador le parece bien, las respuestas del país para el futuro, para mejorar los problemas que la pandemia ha traído, no sé si traído. Son problemas sociales, económicos que están en todos los países del mundo. Podemos hablar de eso, que perspectivas para el futuro, para Argentina, para el país, recuperarse de lo que está pasando. Yo creo que la vacuna la pandemia ha sido una suerte de maremoto, ¿no es cierto?, en todo el mundo.
Claro. Pero la pandemia también puede tener respuestas distintas según qué región del mundo usted se fije. Hay obviamente 3 regiones o 3 grupos de países o países individualmente considerados que tienen una capacidad de respuesta muchísimo mayor. Detrás de la Unión Europea tiene el Banco Central Europeo. Detrás del gobierno de los Estados Unidos tiene la Fed. Y detrás del gobierno de China tiene el Banco Central Chino, que son recursos, digamos, la gente toma renminbis en el mundo, la gente sigue tomando dólares y sigue tomando euros. Es decir, hay mecanismos financieros que permiten hacer frente a la pandemia en sus aspectos económicos de una manera mucho más fuerte que otros países. Sí. En América Latina particularmente no tenemos ninguna de esas herramientas de bancos centrales fuertes, de estructuras económicas fuertes. Es más, Argentina nuestro gobierno se ha encontrado con el problema cuando asumió hace un año y unas moneditas, subimos el 10 de diciembre del 2019, se ha encontrado con un Estado sobreendeudado por la administración anterior, ¿no es cierto? Y en este momento hemos terminado exitosamente la renegociación con los acreedores privados y ahora estamos enfrentados a una renegociación con el Fondo Monetario Internacional que esperemos que tenga los mismos parámetros de generosidad que permitieron endeudar a la Argentina en los 4 años anteriores a nuestro gobierno de una manera por fuera de los parámetros y las posibilidades estatutarias que daba el fondo, que tenga la misma generosidad para permitirnos a nosotros renegociar una deuda que ustedes en Portugal lo han vivido, la experiencia de la Troika, claro, que tiene límites económicos y sociales muy importantes. Económicos, ¿por qué? Porque ahoga toda posibilidad de crecimiento de la economía. O sea, de generación de riqueza y generación de empleo. Y por otra parte, esto trae respuestas sociales, indefectiblemente. Entonces, sí. Eso es lo que avisoramos en el corto plazo. Claro, en el largo plazo, yo no quiero repetir la frase de Lord Keynes, ¿no? Pero el largo plazo es... Ahora, embajador, habemos tenido la información porque de pedidos de ayuda por ciudadanos latinoamericanos que están viviendo en Portugal, que cuando todo esto ha empezado, año pasado, en marzo, han tenido necesidad de pedir ayuda para regresar a casa, algunos para este problema de cambios, a dónde se quedan y cómo hacen con la pandemia. Con Argentina ha sido lo mismo, la embajada ha tenido pedidos de ayuda y todo eso, ¿no? ¿Qué puede decirnos sobre eso? Sí, yo aquí voy a hablar por voz de terceros. Yo llegué a Portugal como embajador a fines de junio, cuando la situación de la evacuación de los argentinos estaba prácticamente resuelta. Pero me guío por lo que me cuenta la experiencia de mis funcionarios que estuvieron en este tiempo. Si bien nosotros no tenemos una colonia argentina muy grande, los ciudadanos registrados deben estar alrededor de los 1.400, 1.500, no excede. Hay otros que no están registrados, obviamente, no tenemos sobre ellos contabilidad consular ninguna. Pero sí, la embajada estuvo terriblemente activa en eso. No ha quedado ciudadano argentino que haya querido regresar al país sin poder hacerlo. Y hubo una asistencia también durante el tiempo duro de la evacuación. Nosotros, la Cancillería Argentina, en los primeros 6-7 meses de gobierno, prácticamente estuvo enfocada prioritariamente al tema de hacer regresar a nuestros compatriotas a la Argentina, que no es solamente un esfuerzo económico impensado e importantísimo, sino logístico. Claro. Con aeropuertos cerrados, sin vuelos, con dificultad de tránsito de los ciudadanos a los hubs donde podían ser evacuados.
La Cancillería argentina en ese sentido ha respondido de una manera admirable dentro de los recursos que nosotros hemos tenido, ¿no es cierto? Ahora, para terminar, tomo la libertad de citarlo porque ha leído una crónica suya en un periódico portugués que se llama Diario de Noticias. Sí. Y el embajador ha escrito algo como esto, una frase. El mundo... Este es el problema de hablar con los periodistas que hacen periodismo de investigación. Yo hago mi trabajo, pero me parece una forma muy interesante de terminarnos, porque quería preguntarle sobre una frase que el embajador ha escrito, que es así. Voy a citar ahora. El mundo post-pandémico será diferente al que conocemos. No sabemos si será mejor o peor. Esta es la citación. Entonces, para terminar, quería preguntar, es una opinión ahora personal. En su opinión, ¿qué espera o qué desea que sea el mundo después de la pandemia? Mire, tenemos un mundo... Perdón, antes de la pandemia teníamos un mundo ya marcado por profundas diferencias. La primera diferencia es prácticamente el nacimiento. Sabemos que hay grandes sectores de la población mundial que nacen condenados a un techo en su desarrollo humano, su desarrollo social, intelectual, por diversas razones. Razones que van desde déficits alimentarios, lo que fuesen. Esta pandemia lo que va a poner en descubierto va a ser otra diferencia que no es menor y que hace la posibilidad de desarrollo de los individuos a futuro, que es la educación. Todo está bien de la educación en el hogar para hacer frente a estas circunstancias, porque los niños necesitan un proceso de socialización que se da con la actividad presencial en las escuelas, no se da aprendiendo al lado del papá y de la mamá. Pero hay grandes sectores del mundo que no tienen acceso a la conectividad, no hay conectividad. Es decir, vamos a tener grandes contingentes de niños que van a tener perdidos un año de su vida o más en tiempos que no se puede estar. Cuando yo digo que el mundo puede ser mejor o peor, es porque la única certidumbre que hoy tenemos es la incertidumbre. Y las dos posibilidades que se me ocurren, para hacer la cosa muy sintética, porque es una entrevista periodística, es que o el mundo va a seguir profundizando lo que era su tendencia a las asimetrías sociales, a las inequidades, a mayor nivel de concentración de la riqueza y mayor nivel de gente que queda fuera del circuito de la riqueza, con mayor brutalidad, porque vuelvo a insistir, por ejemplo, a nivel educativo se va a perder una enormidad. Va a haber chicos que pueden gozar de tener su computadora en su casa, con papás que los ayuden, que estén calificados aparte para ayudarlos, y otros chicos que no, que ni siquiera saben lo que es una computadora, y no tienen posibilidad del internet ni nada por el estilo. O apuntar a lo que es la enseñanza de, para mí, lo que es el líder más importante que tiene la humanidad hoy en día, que es el Papa Francisco, que es hacer el intento de construir una sociedad más solidaria, más justa y más equitativa, y que este drama que estamos viviendo, este drama inédito en el último siglo de la existencia de la humanidad, nos sirva para reflexionar muy profundamente que en realidad el otro es uno mismo y hay que defenderlo porque nos estamos defendiendo a nosotros mismos, y que las sociedades no pueden evolucionar si no son con parámetros de justicia, de equidad, de apuntar a ciertas igualdades, por lo menos en puntos básicos. Nos quedamos con entonces, con este mensaje muy importante de la solidaridad, del apelo a la solidaridad, de esa idea de mirar el otro, miramos a nosotros mismos. Y también con esta idea, embajador, le agradezco muy fuerte de que la única certidumbre que tenemos es la incertidumbre. Es una idea muy fuerte. Muchas gracias. Ha sido un placer hablar con usted, embajador. Muchas gracias. Igualmente, Costé, que tenga muy buenos días. Muchas gracias.